Muy bien, ya estamos grabando. Vamos a empezar en unos minutos. Vamos a revisar un poco el contenido que vimos el lunes y entrar en la segunda mitad de la materia para la primera lección que no vimos el lunes y después pasar a la lección 2. Es decir, estamos terminando la lección uno esta noche y también empezando la lección 2. A ver, tenemos también Ángel de la Florida y Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Cómo Buenas está, noches. Ay, pastor? Maribel también. Buenas Maribel noches. está ahí. Ya, Qué bueno, qué gusto. Muy bien. Ok, excelente. Unos más están ingresando. Bien. buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Dios los bendiga. Sofía, muy buenas noches. ¿Cómo está? Todo bien, gracias. Muy bien. Listo. Entonces, a ver, la sala de espera. Muy bien. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Lorena, muy buenas Buenas noches. noches. Qué gusto. Wilson, Jair de Bogotá. Muy bien. Unos compañeros más, excelente. El lunes hablamos, pues tomamos tiempo para presentaciones y hablamos un poco sobre la teología del evangelismo. Y la teología es pues un estudio de lo que la Biblia enseña y el evangelismo tiene que ver con siendo enviado para proclamar las buenas nuevas. Y vimos un poco sobre lo que la Biblia enseña acerca de la teología del evangelismo usando Mateo y una parte del ministerio, el Evangelio de Mateo y una parte del ministerio de Jesús. Y había cosas para nosotros ahí en unos pocos versículos. La necesidad de tener compasión, la importancia y el poder del Evangelio. Jesús proclamando el Evangelio, la necesidad de segadores en la cosecha y la importancia también de la oración, orando por obreros. Y vemos que Jesús contesta esta oración y Él contesta esta oración por medio de ustedes. Ustedes son una respuesta a la oración por más obreros en el reino, en este mundo. Entonces, eso es lo que vimos el lunes y hoy, esta noche, vamos a terminar la segunda parte de la lección 2 y también empezar, Dios permite, la lección 2. Perdón. Entonces, la segunda parte de la lección uno, la segunda parte de la lección uno y vamos a empezar la lección 2. Veo que unos compañeros más están ingresando, que todos sean muy bienvenidos y vamos a ofrecer una oración para empezar. Señor Jesús, te doy gracias por los compañeros, los hermanos y hermanas quienes están aquí y nosotros pedimos tu bendición sobre nuestro curso, sobre la clase esta noche y sobre nuestro aprendizaje. Que estés con nosotros mientras nosotros estudiamos la historia de las misiones y también mientras pensamos en aplicaciones para nosotros y cómo podemos nosotros hoy participar en la gran comisión, pues sabemos que no merecemos ser incluidos en esta gran comisión, tampoco en tu iglesia, pero estamos aquí por tu gracia y que la gracia tuya, el Evangelio, sea nuestra motivación para ir y hacer discípulos de todas las naciones. Le pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Más compañeros están Amén. ingresando. Muy bien. Entonces, solo, a ver, vamos. De hecho, vamos directamente al material y vamos a hablar un poco sobre la caída en el pecado, porque la caída en el pecado tiene implicaciones para nosotros hoy en día como sembradores y como grupos sembrador.
Y ustedes saben de los detalles, la duda, la negación, la desobediencia, el rechazo de Dios. Y ahí en el jardín de Edén. Y ustedes conocen, ustedes saben estos eventos en Génesis capítulo 3, no son familiares. Pero para llevar a cabo el evangelismo correctamente, necesitamos tener una comprensión clara de las consecuencias de la caída. Entonces, tenemos dos preguntas aquí y no compartí estas preguntas con ustedes de antemano, pero ustedes pues ya tienen la fundación de discipulado uno del nivel discipulado. Ustedes pues ya tienen este conocimiento de la Biblia. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la caída en el pecado? Y también, ¿cuáles son algunas implicaciones importantes de estas consecuencias para nosotros como sembradores y para nuestros grupos sembradores? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la caída en el pecado y qué significa eso para nosotros en el evangelismo hoy? Y sí, damos la palabra primero a Ángel y después sigue Nelly. Adelante, Ángel. Bueno, en cuanto a las consecuencias, pues todos sabemos que con la caída del pecado llegó la muerte y pues eso aplica tanto físicamente como espiritualmente y vamos a estar perdidos eternamente. Y las implicaciones que trae para la evangelización es precisamente eso, porque por medio del evangelio es la única manera que podemos pasar por esa puerta, que podemos llegar a la vida eterna en Cristo Jesús. También una de las consecuencias que nos separó de Dios, estábamos en completa unión con Dios y con la caída, con el pecado, pues vino la separación. Gracias, Maribel. Gracias, Ángel. Sí, pecado, separación, la muerte. Muy bien. Y Nelly, adelante. Buenas noches, hermano, buenas noches, pastor, bendiciones. Bueno, como lo dijo la hermana, una de las grandes consecuencias fue la separación de Dios. El pecado nos alejó de Dios, de esa vida tan perfecta que Él nos había dado, o sea, que Él nos tenía, pues. Y otra de las implicaciones es que de ahí es donde se desata todo lo que estamos viviendo ahorita, horrible. Entonces, la peor consecuencia fue la separación de la humanidad, o sea, de Dios, pues, la separación de nosotros con Dios. Muy bien, muchas gracias, Nelly. Sí, la separación, la muerte y en muchos sentidos, la separación sí es la muerte. Y la muerte espiritual es separación de Dios. Entonces, Adán y Eva se enfrentaron consecuencias. Ahora nosotros tenemos el pecado original, nacemos con pecado y hay los pecados que hemos cometido y hay las consecuencias del pecado en general a nuestro alrededor. Y esto significa muchas implicaciones para nosotros. No podemos esperar las respuestas espirituales adecuadas de una persona que no tiene el Espíritu Santo. Entonces, esto es algo clave para nosotros y clave para ustedes mientras están pensando en planes para llevar a cabo el evangelismo. Que alguien que no tiene fe, alguien quien no es creyente, que no tiene el Espíritu Santo habitando en su corazón, no puede asistir una reunión de un grupo sembrador por las razones espirituales adecuadas. Porque ir a un culto de un grupo sembrador es un fruto de la fe, ¿cierto? Asistir a un estudio bíblico porque uno ama a Jesús, este es un fruto de la fe. Y solamente el Espíritu Santo puede producir los frutos de la fe. Entonces, si alguien no tiene, lamentablemente, el Espíritu Santo, no puede ir a un grupo sembrador, a un estudio bíblico, a un culto por las razones correctas. Entonces, eso necesitamos tomar en cuenta porque puede ser que ustedes van a tener que pensar en, ok, ¿y qué va a traer a alguien, a mi grupo sembrador,
que no puede venir por las razones correctas. Y eso vemos a veces con las iglesias, ¿cierto? Que van a hacer algo, ya sea repartir bienes, repartir comida, ropa, hacer un campamento para los niños, un concierto, tal vez un taller sobre el matrimonio, ¿cierto? Porque uno puede ser que alguien no es creyente, pero sí quiere mejorar su matrimonio. Entonces, ok, sí, no creo tanto en Jesús, pero quiero mejorar mi matrimonio, entonces voy a este taller. Y ahí van a tener la oportunidad de presentar el Evangelio. Entonces, eso es algo que no podemos esperar las respuestas espirituales adecuadas de una persona que no tiene el Espíritu Santo. Otra cosa que es importante, y creo que Nelly mencionó todas las cosas terribles que están pasando a nuestro alrededor, la caída del pecado significa que estamos en una batalla. De hecho, el pastor Henry Herrera y muchos de ustedes conocen a él. Cuando yo viajo, yo tengo el privilegio de viajar con él. Él muchas veces, si estamos hablando sobre siendo un pastor, siendo un misionero, muchas veces él dice que nosotros, y eso incluye a ustedes, nosotros tenemos el trabajo más peligroso en el mundo. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que compartamos la palabra de Dios. El diablo quiere hacer todo lo posible, hasta quitarnos la vida para prevenir que estemos compartiendo la palabra de Dios. O el diablo va a poner otros obstáculos y otras distracciones, y eso es una implicación de la caída en el pecado. Pues, si tuviéramos más tiempo, podríamos hablar sobre el opuesto de la caída, perdón, de la separación, la reconciliación que tenemos en Cristo Jesús. Tenemos esta reconciliación porque somos justificados por la gracia por medio de la fe. Un voluntario para leer Efesios 2, 8 a 9, por favor. Efesios 2, 8 a 9. Pastor, ¿le leo? Adelante, gracias. Justificación por gracia por medio de la fe. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se gloríe. Amén y amén. Amén, muchas gracias. Entonces, es importante que el evangelista, que el sembrador comprenda qué es la fe, porque nosotros somos, pues, justificados por la gracia por medio de la fe. Y la fe es, a ver, perdón, la fe, pues una descripción muy sencilla de la fe es que la fe es como la mano que recibe los beneficios de la obra de Cristo. Entonces, nosotros hemos recibido esta declaración de no culpable de nuestros muchos pecados por medio de la fe. Y es como Dios ha puesto esta declaración en nuestras manos. Es la mano en la que Dios deposita el perdón de los pecados y la justificación ganada por Cristo. Entonces, ¿cómo puede alguien tener la fe? Por los medios de gracia. Estas son las herramientas puestas en nuestras manos para trabajar con sembradores. Entonces, este es un repaso bastante sencillo, pero ¿cuáles son los medios de gracia? ¿Cuáles son los medios de gracia? Sí, Ángel, adelante. El bautismo, la Santa Cena, Bautismo y la Santa Cena, el o sacramento, los sacramentos. El Evangelio. El Evangelio en la palabra y los sacramentos. Muy los bien. sacramentos. Sí, el Evangelio en la palabra y los sacramentos. Y aquí tenemos como el bautismo, tenemos la Santa Cena y tenemos la Biblia donde tenemos, La Biblia, la eh, Santa Palabra. sí, la Santa Palabra de Dios, el Evangelio. Y no tengo aquí en la pantalla, pero ¿puede alguien leer 1 Corintios 2? 1 Corintios 2, 1 a 5. 1 Corintios 2, 1 a 5. Leo, pastor. Sí, adelante. Gracias, Mari.
Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Muchas gracias. Aquí tenemos muy buenas noticias, sobre todo para nosotros como sembradores, porque Pablo aquí afirma que la misión cristiana, la gran comisión, no depende de nosotros y ni de nuestras habilidades, ni de nuestra habilidad de pues discutir con alguien para que cree en Jesús. Más bien estamos trabajando con los medios de gracia, la palabra de Dios, el evangelio en los sacramentos, estas herramientas que Dios usa para llevar a las personas a la fe y para mantener a personas en la fe. Entonces, el evangelismo no depende de nuestra habilidad de Ujú. persuadir ni de nuestro carisma personal, sino del poder de la palabra de Dios para crear fe. Entonces, con los medios de gracia, podemos contar, pues más que contar con, pero depender totalmente del Espíritu Santo y que Él va a crear la fe. Entonces, sí, nosotros tenemos en nuestras manos estas herramientas, pero es el Espíritu Santo quien va a cumplir el propósito de Dios en cuanto a creando y fortaleciendo la fe en Cristo Jesús. Eso debe ser algo de mucho consuelo. Entonces, sí, tenemos trabajo que hacer. Nos toca trabajar usando estas herramientas, pero estas herramientas mismas el Espíritu Santo va a usar para crear y fortalecer la fe. Eh, Podríamos hablar mucho más sobre este tema y de hecho vamos a volver a tocar este tema durante el transcurso de este curso. Nosotros sí, vamos a estar buscando oportunidades para conectar a personas a los medios de gracia, pero podemos confiar en los medios de gracia para que una persona llegue a la fe. Vamos a continuar solamente por temas de tiempo y para que podamos llegar a la lección 2 también. Vamos a hablar un poco sobre la iglesia. Algo muy bonito es que en cada uno de los 4 evangelios tenemos un mando para ir y hacer algo en cuanto a la gran comisión. Mateo 28, hacer discípulos. Marcos 16, predicar el evangelio. Lucas 24, predicar el arrepentimiento y perdón de los pecados. Y Juan 20, enviar, pues siendo enviados para perdonar y cuando sea necesario para retener pecados, pensando en la ley y el evangelio. Entonces, una pregunta para nosotros. En la misión de la iglesia, en la gran comisión, eh, cuál es la misión? ¿Es predicar el evangelio o hacer discípulos? ¿Cómo contestaría usted esta pregunta? Las dos cosas, Mm, predicar el evangelio sí, y hacer discípulos, las dos cosas. Esa es la ok. gran misión de la iglesia. Usted está diciendo, Nelly, que ambos, que hay que predicar y Las hay que dos hacer cosas, sí, discípulos, sí, ¿cierto? sí. Muy bien, muy bien. Vamos a dar la palabra a Ángel Lara. Adelante, Ángel. Sí, muy buenas tardes. No me había presentado. Sí, pastor, estoy de acuerdo con la hermana, pero la comisión primeramente es ir y hacer discípulos. Primeramente, y ya teniendo un discípulo,
Voy a poner el ejemplo del servicio del sermón de este domingo, que se hablaba del uno, ir tras el uno, y se nos ponía del buen pastor, que decía de que cómo dejaba las 99 y ir por ese uno. Entonces, la gran comisión primeramente es ir detrás, primeramente capacitarse como discípulo, como él lo hacía, él enseñaba, el maestro enseñaba, y nosotros ir detrás a la gran comisión para nuevamente ya llevar las buenas nuevas de salvación, que es el evangelio, pero sí va en cadena, porque es una cadena, ir y predicar, sí, es un mandato, ir a todas las naciones. Y yo ponía, no me voy a alargar porque yo sé que todos queremos participar, pero dentro de los medios que contamos ahora, tenemos Academia Cristo, ¿sí? Los discípulos del Antiguo Testamento, eh, podemos mencionar los 11. Sí, aún me encontraba yo escudriñando que al final se agregó a Matías. Yo pongo de ejemplo a Juan, a Andrés, a Felipe, a Tomás, a Bartolomé, como lo pongo ahorita al pastor Natán, a Matt Vernon, a Joel Sutton, Julio Ascarrún y compañeros, Ángel Otero, Ovidio Flores, Katia Maraca, Diosnel, incluyendo su persona, que todos nos estamos capacitando con un propósito, ¿sí? El llamado de nuestro Padre, ir a todas las naciones, y cuando es todo, es todo. Los viajes misioneros que ustedes realizan con el propósito de hacer discípulos para que el discípulo haga discípulos. Es mi comentario, pastor. Ese es un Muchas gran gracias, mandato, Ángel Lara, un muchas gran gracias. mandato con propósito y promesa. Así se resume la gran comisión. Un gran mandato con propósito y promesa. Muy La promesa bien. de que Él siempre va a estar con nosotros, siempre. Muy bien. Y vamos a también dar la palabra a Viviana. Yo vi la mano de Viviana adelante con esta pregunta, como ¿es la misión de la iglesia predicar el evangelio o hacer discípulos? La misión de la iglesia es predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Predicar todo, la ley y el evangelio. Porque si predico solamente el evangelio, la persona no sabe de qué arrepentirse. Yo a la persona la tengo que hablar del pecado para saber que por sus propios méritos no tiene salvación, sino que está perdida. Solamente Ujú, por Cristo tenemos la salvación, ujú, por los ujú, méritos de Cristo. Entonces, ujú. nosotros tenemos, la gran comisión es, Pedro dijo, arrepentíos y bautícense. Pablo le dijo al carcelero, arrepentite y bautízate. Entonces nosotros tenemos que predicar primero, mostrar a la persona que está equivocada, mostrar en la ley como espejo para que vea que no tiene acceso a Dios y que solamente por Cristo Jesús tenemos la salvación. Porque eso se hace en todas las iglesias legalistas. Se predica solamente el evangelio, el amor de Dios y los pecados. Entonces la gente sigue pecando y sigue haciendo lo que quiere sin arrepentimiento. Eso es mi opinión personal y creo que es eso la misión de la iglesia. Gracias, pastor. Gracias, Viviana. Y sí, la misión es ambos, ¿cierto? Porque Jesús nos dijo que vayamos y prediquemos el evangelio y también nos dijo que hagamos discípulos. Entonces, sí, queremos hacer discípulos, sí, queremos predicar el evangelio, pero también es importante recordar cómo puede alguien llegar a ser un discípulo solamente por el poder del evangelio. Entonces, eso, y es por esta razón que estamos viendo estos temas hoy en la lección 2, porque lo que estamos estudiando esta noche va a formar la base para continuar durante el transcurso del curso. Como vimos en la primera clase, estamos colocando la base bíblica aquí en cuanto a la teología del evangelismo y luego vamos a pasar a ok. ¿Qué pasó durante la historia de la iglesia con las misiones y qué podemos poner en práctica hoy? Y eventualmente vamos a estar creando planes para su grupo. Eh, pero sí, queremos hacer discípulos y las herramientas que tenemos para hacer discípulos son los medios de gracia, el evangelio en la palabra y los sacramentos.
Otra pregunta que solo quiero plantar ahora, no vamos a tomar tiempo para hablarla, pero ¿cómo puede un sembrador encontrar un equilibrio entre el evangelismo y cuidando el rebaño? Este es un reto, un desafío bueno para muchos pastores, para muchos sembradores. Es que tengo 40 miembros en mi grupo sembrador y 10 necesitan cuidado espiritual esta semana. Necesito hacer visitas a ellos, pero también tengo algunos interesados en el Evangelio, interesados en formar el grupo y necesito visitar a ellos también. Y tengo mi trabajo, tengo mi familia, tengo mis compromisos. Entonces, ¿cómo puede? Y la verdad es que siempre va a ser una lucha para un sembrador, encontrando este equilibrio entre, ok, solamente tengo 2 horas, voy a hacer una visita de evangelismo a alguien nuevo o voy a hacer una visita a alguien que ya forma parte del grupo, pero que necesita mi atención como su líder espiritual. Y la otra pregunta que quisiera plantar aquí es, ¿qué debemos hacer con nuestros amigos que ya pertenecen a otra iglesia? ¿Debemos incluir a ellos en nuestros esfuerzos del evangelismo? Y solo para tocar el tema rapidito, no queremos robar ovejas y vale invertir nuestro tiempo en personas que no tienen fe en Jesús. Pero puede ser que va a haber personas que se congregan en una iglesia que es tan alejada de la verdad de Dios que también debemos ir en busca de ellos. Son ovejas tal vez perdidas o ovejas que son dispersas y desamparadas, como escuchamos el lunes. Entonces, esta es otra cosa que el sembrador necesita tomar en cuenta. Vamos ahora pues que, vamos ahora a hablar un poco sobre la oración. Eh, ¿Cuáles son algunas cosas por las que el evangelista, el sembrador, debería orar? Y nosotros sabemos, pues, que la oración no es un medio de gracia. La oración no hace que alguien llegue a la fe. Solamente el evangelio y el evangelio en la palabra de Dios y los sacramentos eh, hace que una persona llegue a la fe. Entonces, la oración no es un medio de gracia, es un fruto de la fe y no es un medio para conseguir la fe, pero sí es un fruto de la fe. No obstante, la oración sí es algo poderosa para el sembrador. Entonces, si hubiéramos a hacer una lista de las cosas por las que deberíamos estar orando, ¿cuáles son las cosas que estarían en la lista? Hagamos una lista juntos. Amén. Sofía, sí, Sofía Valentina, adelante. Buenas noches, profesor. Bueno, yo creo que tenemos que estar orando constantemente porque, como usted dijo hace rato, bueno, hay muchas personas que ya están dentro de la iglesia, en este caso, digamos, de nosotros, pero hay que orar para que, hay que orar, por ejemplo, para que para que no se debiliten en su fe. Hay otra gente que recién va a venir o que recién está entrando y está cómoda con su pecado. Entonces a ellos, aparte de hablarles de la comunidad de su pecado, ¿no? O de darles la ley, hay que orar también por ellos. Y hay otras personas que necesitan solo el evangelio. Entonces hay que hacer, yo creo que cada uno con diferentes personas y en diferentes ocasiones hay que hacer un diagnóstico para saber qué es lo que necesita y para saber también por qué orar por las personas. Creo Muy que eso bien. es. Sí, muy bien. Gracias, Sofía. Y
yo vi también Marco. Marco quisiera aportar. Adelante, Marco. Am, Pastor, yo creo que eh, Pablo en Efesios 6, si mal no me recuerdo, el versículo 18, dice, hace una petición y dice, orad por mí para que me sea dada la palabra. Ese es un motivo de oración. Jesucristo dijo, oren para que el Señor envíe obreros a la mies. Ese es otro motivo de oración. Usted el día de ayer mencionó que estamos en medio de una confrontación. Sí, es cierto, nosotros vamos a predicar el Evangelio, pero hay alguien interesado en que las almas no se conviertan. Ese es otro motivo de oración, que el Señor nos ponga en el camino de aquellas personas que están listas para ser cegadas. El Señor le dijo a sus discípulos, otros sembraron y ustedes habéis entrado en ese campo. Entonces yo quiero sembrar, pero también quiero cosechar, y eso es en almas, ¿verdad? Y los frutos son para el Señor. Me voy a quedar hasta ahí, pastor, para dar la oportunidad a los demás hermanos. Muy bien, muchas gracias, Marco. Y sí, y otras cosas, acabo de dejar algunas sugerencias en el chat. Buen gobierno para que tengamos la libertad de proclamar el Evangelio, de organizarnos públicamente como cristianos, puertas abiertas, la capacidad de presentar claramente el Evangelio. Sabemos que el Evangelio es el poder para la salvación. Nosotros no podemos mejorar el Evangelio, pero sí podemos pedir que, Dios, ayúdame a claramente proclamar tu Evangelio. Para la expansión del Evangelio, para valentía, para proclamar el Evangelio. Sí, para no entrar en tentación. Gracias, Narcisa. Sí, porque a veces pues, con la naturaleza pecaminosa podemos tener hasta miedo de compartir la palabra de Dios y eso es, pues, si vamos a evitar compartir las buenas nuevas por alguna razón terrenal, ese es pecado. Entonces no nos dejes caer en la tentación. Y hay algunas otras cosas ahí también, más obreros, como Marco dijo también. ¿Y cuándo debería orar el sembrador? Una sugerencia que quisiéramos compartir con ustedes, antes y después, y también durante una visita a alguien. Señor, estoy rumbo para visitar a esa persona. Dame las palabras adecuadas para compartir con esta persona el Evangelio o para dividir correctamente la ley y el Evangelio en nuestra conversación y orar con la persona durante una reunión, una cita de evangelismo. Y también después, Señor, bendice la palabra que compartí hoy con esta persona. Pues hágase tu voluntad en cuanto a creando la fe en el corazón de esta persona. Muy bien, voy a cerrar aquí estas láminas y voy a abrir las láminas para la siguiente lección, para que podamos avanzar a la lección 2. Y aquí tengo, muy bien, ok, voy a compartir. Ok. Ok. Y solo para revisar el bosquejo del curso, en la primera lección vimos a Jesús como el Señor de la mies, el Señor de la cosecha. Y hoy estamos hablando sobre hasta los confines de la tierra. Y vamos a hablar un poco sobre cómo el Evangelio fue difundido durante los siglos. Después vamos a avanzar a pensar un poco en lo práctico, aprovechando cada oportunidad que tenemos a tiempo y fuera de tiempo para crear puentes, para compartir el Evangelio. Pero esta noche vamos a hablar un poco sobre cómo el Evangelio fue compartido y cómo la iglesia creció durante los siglos. Si ustedes leyeron
un poco sobre pues la gran comisión y una promesa, no la gran comisión de Mateo 28, sino del primer capítulo de Hechos, y Jesús diciendo a sus discípulos, ustedes van a representarme hasta los confines de la tierra, en lugares donde ustedes jamás habrían pensado en viajar. Y vemos el cumplimiento de la palabra de Dios siendo compartida en todo lugar en una visión que Juan tuvo del cielo, que va a haber personas ahí desde toda parte del mundo. Entonces, por supuesto, el Evangelio sí está siendo compartido hasta los confines de la tierra, porque sabemos que en el cielo va a haber personas de cada pueblo y cada tribu y cada nación. Entonces, ¿en qué vamos a hablar entonces de esta pregunta? ¿De qué maneras es la gran comisión tanto un mandato como una profecía? Pensando en el mandato que Jesús compartió y lo que podemos ver en Apocalipsis en el cielo. Katia, adelante. Profe, no me levanta la mano, yo. Sí, está bien, adelante y después sigue Katia. Sí, Nimia, Primero Nimia, ¿no? Nimia, sí, Nimia y sigue Ok, Katia. gracias. Bueno, podemos decir que es un mandato cuando leemos allí, profesor, en Hechos 1, el Señor mismo le dice, Pablo está hablando, ¿verdad? Que acerca de que Él les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que ellos fueran, como se dice, el Espíritu Santo cayera sobre ellos, pero también les dice, ustedes me serán testigos en Jerusalén y en los confines de la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Para nosotros eso es un mandato allí, pero porque una profecía, porque fue de la misma boca de Jesús, no lo dijo alguien, lo dijo él, que iremos hasta los confines de la tierra. Entonces, y como después que él es, hacen en la ascensión de él, empezó a propagarse y fíjense, Pablo, un viaje, otro, y así se fue propagando pues el evangelio. Entonces es un mandato porque fue dado por él y por eso mismo es una profecía, creo, es mi opinión, profe. Gracias. Levantaba la mano, profesor, levantaba la mano y no sale allí, no sé por Está qué. bien. Gracias por la oportunidad. A usted, muchas gracias por la aportación. Y también damos la palabra a Katia. Mariaca, adelante. Gracias, profesor. Buenas noches a Gracias. todos. Dios los bendiga. Bueno, con respecto al mandato, realmente más que creo que un mandato es un mandato de amor a todos los hijos y nosotros mismos nos sentimos que debemos movernos para demostrar el amor que Dios nos ha dado hacia la humanidad, ¿no? Porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Y al decirnos, y de hacer discípulos, también nos está dando un mandato. Como sacerdotes universales que somos, creo que con mucho gusto lo hacemos, ¿no? Y una profecía es cuando se ve en Apocalipsis, ¿no? Se ve esa multitud de gente que limpió sus ropas. Entonces, se cumplió absolutamente todo lo que Dios nos mandó y en Apocalipsis se está profetizando porque ahí se ven a estas personas que han hecho este trabajo, que han obedecido por agradecimiento y el amor de Dios. Y porque también primero ha llegado a nosotros el Evangelio y realmente ese amor nos constriñe a poder llevar también nosotros y a ser discípulos.
Muchas gracias, Katia. Y también escuchamos de Héctor Medellín. Adelante, Héctor. La pantalla no quiere darle permiso a Héctor para que dé su aporte. A ver, ¿qué pasó? A ver. A ver, Héctor. Vamos a esperar a ver si Héctor puede resolver lo del micrófono. Vamos a dar vamos a Sandra y después podemos volver a Héctor. Adelante, Sandra. Muy buenas tardes, pastor y compañeros. Sí, pues en sí, ¿verdad? Como comentó Katia, pues es un mandato porque dice que vayamos y prediquemos, ¿verdad? El evangelio a toda criatura, ¿verdad? Los confines de la tierra. Y en ese amor, ¿verdad? Que Él siempre nos ha mandado a través de su palabra, en ese amor y compartir las buenas nuevas de salvación, pero también pues como una profecía, pues sí, porque él dijo desde los tiempos antiguos, ¿verdad? Que él iba a mandar un salvador, un redentor, ¿verdad? Que vendría a redimirnos, ¿verdad? Pues el pecado, pastor. Esa es mi aportación. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, muchas gracias. Y creo que ahora podemos escuchar de Héctor. Adelante. Sí me escuchan? Ahora sí, sí. Perdón, es que estoy en el teléfono y estoy de viaje y no sé ni cómo operar esto. Siempre estoy en la computadora. Oh, Muy no hay buenas problema, noches. Buenas tranquilo. noches. Usted hizo 2 preguntas bien interesantes. Una fue lo de los confines de la tierra y la otra era si debíamos predicarle la palabra a los no creyentes. He estado esta semana de viaje en Europa. Estoy en Italia y hoy estoy en Madrid. Y me sucedieron pues 3 cosas bien interesantes. Yo estoy armando un grupo en línea de amigos en México y en Estados Unidos y uno de ellos resultó que también lo invité al viaje porque tenemos un negocio en común. Y de todas las personas que invité, las menos pensadas son las que han estado, pues les mando devocionales todos los días, les digo, ya vamos a empezar, no he podido porque estoy viajando. Y una de ellas es una amiga mía de hace muchos años que pues crecimos juntos y me dijo, ¿tú sabías que yo leo el Corán? Y dije, ¿cómo ya sabes lo que tú vas a decir? Yo no sé eso. El otro amigo que lo vi aquí hace 2 días me empezó a decir de que le habían dicho que el ángel Gabriel estaba en el nivel 9 y no podía entrar al nivel 10 y decía yo, madre mía, no sabes cómo espero yo que arranquen las clases. No, y hoy con otra persona con la que estoy haciendo negocios me dice, no es que yo voy a misa todos los días y estoy en Madrid, me llevó a 4 catedrales aquí en Madrid. Oye, esta es la catedral de la no sé, de la Concepción y yo expliqué pues que yo era católico muchos años, pero que ya no. Entonces eres evangelista, sí. Y fue una conversación bien interesante porque es la oportunidad con mucho cuidado de compartir con ellos lo que estamos aprendiendo, pero, o sea, entré a 4 catedrales hoy y me sentía yo como encerrado y decía yo, a ver, Dios mío, dame tantito apoyo para poder ver cómo manejo yo esta situación. Y ya a la hora de la cena, pues sí pude yo compartirle un poquito porque él estaba, no, ya te vamos a traer del lado, del bando bueno otra vez. Y yo le decía, es que no va por ahí, ¿no? Y ya a la hora de la cena, sí, estuvimos platicando y me escuchó y que si le voy a predicar, no le voy a predicar, no. Pero le dije, a final de cuentas, somos cristianos, le dije, y
respeto tus creencias, pero pues esta es la palabra que yo creo y estas son las situaciones en las que yo creo y le expliqué la situación, le dije la diferencia fuerte, pues es la situación de la sucesión papal de ahí, realmente no hay mucha diferencia, ¿no? Y ya lo apreció y todo, entonces hoy sentí mucha presión los últimos 3 días y decía yo, hijo, y realmente estoy preparado para confrontar estas cosas. Entonces mi pregunta a usted, porque usted debe lidiar con esto muy seguido. Entonces, esa parte de predicar a las personas que no son creyentes, que no sabíamos que no eran creyentes, pero que están bien interesados en escuchar la palabra de Dios. Y los que realmente no. Entonces, ¿en qué momento decidimos, bueno, esta persona sí, esta persona no? Yo creo Sí, que porque están preguntando, ¿no? Y ahí es la oportunidad de responder. sí, demos gracias a Dios por las personas que tengan interés y como Katia dijo, qué bueno que algunos estén preguntando y eso también me hace pensar en los medios de gracia y el evangelio y no sabemos a quién o cuando estamos compartiendo el evangelio, no sabemos, a quién el Espíritu Santo va a tocar el corazón. Y a veces sí es la persona menos esperada. Y también pienso, y de hecho de lo que usted está hablando, Héctor, eso es de lo que vamos a hablar también en las próximas lecciones. ¿Con quién, cuándo, cómo puedo? Eh, pero también si el Evangelio es el poder para la salvación, cuando tengamos la bendición de tener conversaciones así con personas, queremos compartir las buenas noticias, incluso si sea algo pequeño, como, pues es que ahora yo tengo la certeza de dónde voy. Voy a estar en el cielo por Jesús y tú puedes también tener esta misma certeza. Y ahí, este es el Evangelio, breve, súper corto, pero el Evangelio que puede ahora, que el Espíritu Santo puede usar ahora para seguir penetrando el corazón. Pero gracias por compartir esto con nosotros y me alegra que el viaje, pues es un viaje misionero, como Pablo hizo a Europa y gracias por acompañarnos desde el viaje. Estamos pensando, hablando de la gran comisión y estamos muchas veces cuando escuchamos el título, pues la frase, la gran comisión pensamos en Mateo 28, ¿cierto? Y es muy fácil pensar en Mateo 28 como el inicio de la iglesia cristiana y como el momento en que Dios arrancó con la obra misionera. Pero en realidad, la gran comisión empezó mucho más antes que Mateo 28. Vemos a Jesús enviando a discípulos durante varias partes de su ministerio. También vemos la gran comisión y la misión de Dios en el Antiguo Testamento. Vemos a Dios enviando a profetas, a personas que no eran parte de la nación de Israel. Podemos pensar en Onás. Los salmos contienen tantas referencias a la salvación llegando a las naciones. Y en los salmos, cuando la Biblia habla de las naciones, eso significa personas no judías, es decir, hasta los confines de la tierra, hasta todas las personas. Eh, Muchas personas en el mundo evangélico dicen que la gran comisión, que la misión de Dios empezó con la promesa a Abraham, de que él fuera, o que todas las naciones habrían sido bendecidos por medio de él y de su descendencia. Entonces, muchos dicen que ahí podemos ver
el inicio de la misión de Dios a las naciones, cuando Dios prometió bendecir a todas las naciones por medio de la descendencia de Abraham. Pero yo creo que podemos ver la raíz de la misión de Dios aún más temprano, en Génesis capítulo 3, Génesis 3:15, cuando, pastor. Amén. Perdón. sí, cuando Adán y Eva se cayeron en el pecado. ¿Qué hizo Dios? Génesis 3:16. Sí, sí, Génesis 3:15, ¿cierto? Génesis 3:15. Sí. Cuando Dios prometió enviar un Salvador. Ahí vemos la misión de Dios. Y de hecho, yo creo que podemos ver la misión de Dios aún más temprano, antes de la creación del mundo, porque Él dice, pues sabemos en el libro de Efesios, que Dios eligió eh, salvar a su pueblo antes de que Dios eligió salvar a personas antes de la creación del mundo. Entonces, eso es importante notar que sí, Jesús en Mateo 28 mandó a los discípulos a hacer aún más discípulos y predicar, pero Dios siempre quería salvar a las naciones. Dios siempre quería extender su reino y proveer la salvación para todos. Fue su deseo antes de la creación del mundo. Entonces vamos a continuar ahora, vamos a hablar un poco sobre definiciones de la misión. Y aquí tengo una citación de alguien que estudia mucho la historia de la iglesia y de hecho es una dama que ha escrito muchos libros sobre la historia de la iglesia y cómo la iglesia creció durante los siglos. Y ella dice, la misión es un proceso histórico que implica cruzar barreras culturales y lingüísticas por parte de quienes se consideran seguidores de Jesús con la intención de compartir su fe. Entonces, tiene que ver con siendo enviado, yendo para un movimiento geográfico, cruzando barreras geográficas, culturales, lingüísticas, para compartir la fe cristiana. Podríamos hablar mucho más sobre eso, pero quiero darles la palabra. Si esta es una definición de la misión, yendo, siendo enviado, eh, yendo con el Evangelio a otras personas, sabemos que va a haber barreras. ¿Y cuáles son las barreras que existen en sus ministerios, en sus comunidades? Y cómo podemos superarlas para llevar el Evangelio a más personas? ¿Cuál es tal vez para ustedes la... Voy a ser totalmente honesto. Yo creo que muchas veces para mí la barrera más grande es mi naturaleza pecaminosa. Ahora tengo tanto que hacer, tengo tantos compromisos. Quiero simplemente viajar por el bus sin hablarle a nadie. Voy a poner mis audífonos. Y eso no significa que cada vez que subo un bus necesito predicar, pero la verdad es que a veces es más fácil mantener mi boca cerrada en lugar de compartir mi fe. Entonces, hasta la naturaleza pecaminosa puede ser una barrera, pero ¿cuáles son las otras barreras que tenemos? Sí, Natalie, veo su mano, adelante. Sí, Pastor Matt, bueno, hablándole del contexto de mi país, la tradición a nivel de la religiosidad y creen que esas tradiciones o esas obras que no están en la palabra, que han sido impuestas por los hombres, son las que salvan o hacen méritos para tener ese favor y el perdón del Señor. Y también, como usted lo acotó, la misma naturaleza, no solamente de las personas que uno puede hablarles, sino hasta de uno mismo. A veces el temor al rechazo o a la burla o lo que vayan a hacer, entonces ahí es factores que volvemos a ver en la oración, que el Espíritu Santo pues nos fortalezca a tener esa valentía en agradecimiento por todo
lo que Dios ha hecho por nosotros, porque no va a haber nunca un agradecimiento que pueda darle a Él por todo lo que Él vino a hacer por nosotros. Pero lo principal, al menos en nuestro país, es eso, la tradición en la religiosidad, ¿verdad? En un credo, que es el catolicismo, que es la religión inclusive del Estado, y lo otro es eh, las personas pues quieren hacer, pensar solo en ellas, o sea, el egoísmo, buscan primero lo suyo, lo que quieren hacer, como quieran hacerlo y en su tiempo. Entonces, eso es mi aporte, pastor. Muchas gracias, Natalie. Sí, gracias por mencionar esas barreras, las tradiciones de la cultura. ah, de acuerdo, definitivamente. No puedo entrar en una iglesia cristiana, no puedo asistir a un estudio bíblico por los cristianos porque yo soy católico, ¿cierto? Pues la verdad es que todos nosotros somos católicos en el sentido de que formamos parte de la iglesia universal, la iglesia de Cristo. Pues si no somos católicos romanos, pero sí, hay tantas barreras y gracias por mencionar que es el Espíritu Santo que nos va a capacitar por medio del Evangelio para enfrentar estas Estamos dificultades. repitiendo, Eh, porque se pierde. Solo por tema de tiempo vamos a avanzar. Vamos a hablar un poquito sobre la metodología mesiológica y qué han hecho los cristianos durante los siglos para compartir la fe. O tal vez, mejor dicho, cuáles son las cosas que Dios ha usado para crear oportunidades para que el Evangelio trabajara en los corazones de personas. Y la misión y los métodos de la iglesia para crear un público para el Evangelio, para conectar a personas con la palabra de Dios, han cambiado a lo largo del tiempo. Y en los primeros días, si vamos a pensar en el libro de Hechos y los primeros días y los primeros años después de Jesús, la iglesia antigua, la iglesia primitiva, no realizaba como cultos grandes evangelísticos en un estadio, sino que el evangelismo ocurría en cocinas y en mercados y en talleres. Y eso nos hace pensar en la hospitalidad como una estrategia clave. Eh, Muchas veces en los lugares normales de la vida diaria, la fe cristiana fue compartida. Eh, También vale mencionar que los grupos pequeños es algo clave también. Eh, Hay unos estudios que han dicho que pues hay ventajas con los grupos pequeños y también hay desventajas. Y hemos hablado en el curso Discípulo hacia Discípulo sobre las ventajas y desventajas de un grupo pequeño. Puede ser un ambiente más informal, de menos compromiso, de como menos obligación para que alguien nuevo llegue y participe, pero también a veces un culto en una iglesia establecida puede parecer un poco más legítimo a las personas, entonces depende del contexto, pero durante la historia de la iglesia podemos ver una expansión de la iglesia por medio de grupos y grupos pequeños. Durante la reforma, algo interesante es que pues, la fe cristiana por la doctrina luterana muchas veces fue compartida por medio del gobierno. Y pues hay también y es importante observar, notar una diferencia entre el Estado y la iglesia. Eh, Hay muchos problemas cuando el Estado y cuando la iglesia eh, se combinan, pero vemos que, por ejemplo, en Alemania, en Europa, muchas veces si un príncipe, si un líder, si un gobernante llegó a la iglesia,
muchas veces, muchas personas viviendo bajo él también llegaron tal vez una oportunidad para el evangelismo. Y también algo que vale mencionar es que muchas veces la ayuda humanitaria también ha sido esencial para compartir el evangelio, para crear oportunidades para hablar acerca de Jesús. Y muchas iglesias eh, han trabajado con hospitales y escuelas y proyectos de desarrollo para poder buscar puertas abiertas, para abrir puertas para compartir, para crear confianza y compartir el evangelio. Algo que iba a mencionar en la primera lección y no lo mencioné porque lo tenemos aquí también, es la importancia del sacerdocio universal, de el poder que las personas que no son pastores tienen para compartir el evangelio. Eh, Hay muchos que dicen que, o pues, cuando nosotros estamos pensando en el libro de Hechos, muchas veces el énfasis está en los misioneros viajando y haciendo los viajes misioneros, ¿cierto? Los apóstoles y lo que ellos están haciendo. Pero aunque no está claro o aunque no se menciona mucho, podemos deducir que la fe cristiana fue compartida no solo por los apóstoles y misioneros, sino por cristianos que viajaban por otros motivos, hasta por la persecución. ¿Puede alguien leer Hechos capítulo 8, 1 a 4, lo que tenemos aquí en la pantalla, por favor? Sí, Ángel, adelante. Sí, el laicado en la misión. Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles. Y mientras que unos hombres piadosos levantaron a Esteban y lo enterraron y lloraron mucho por él, Saulo hacía destrozos en la iglesia, entraba en las casas y arrasaba a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. Mientras tanto, los que se habían dispersado iban por todas las partes anunciando el Evangelio. Hechos 8, 1 al 4. Muchas gracias, Ángel. Y ahí en el último versículo tenemos algo clave. Mientras tanto, los que se habían dispersado iban por todas las partes anunciando el evangelio. Y vemos cómo el Señor puede trabajar y obrar a pesar de la persecución. De hecho, utilizando la persecución para difundir y para dispersar el evangelio y las buenas noticias. Y no solo es por persecución, puede ser por comercio, viajes de negocio. Eh, no sé qué tan común es en los países donde viven ustedes jubilarse en lugares específicos, pero eso pasa mucho en los Estados Unidos. Que, por ejemplo, mis padres, mi papá ya es pensionado, jubilado. ¿Y qué hizo él? Él fue a un estado que se llama Arizona, porque ahí el costo de vivir es muy bajo, hay buenos hospitales, no hay tanto frío, y hay muchos pensionados que van para allá. No sé si tenemos unos ecuatorianos aquí, pero sabemos que Cuenca, ¿cierto? La ciudad de Cuenca es ciudad de los pensionados, de los jubilados. Fue así también en los tiempos bíblicos, que personas fueron a veces, no todas las personas, pero a veces personas fueron a ciertas ciudades para vivir como pensionados. Y todo eso podemos ver como formas en que el Espíritu Santo usó pues las personas y las personas no como los apóstoles, sino cristianos comunes y corrientes para crear nuevas oportunidades para compartir el evangelio. Y eso también tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Tenemos dones diferentes. Puede ser que en su grupo sembrador, pues usted tiene el papel de predicar y administrar los sacramentos, pero
es mi deseo que Dios lo va a bendecir con otros líderes también que van a tener roles integrales en compartir el evangelio y trabajar en su grupo para que el evangelio sea eh, compartido. Y otra cosa que deberíamos mencionar también es el rol de las mujeres. Aunque a menudo se pasa por alto, las mujeres tenían un rol importante en la misión de la iglesia primitiva. Pues Dios se hizo carne a través de la Virgen María, ¿cierto? Fueron las mujeres las primeras en ser testigos de la resurrección. Sabemos que fueron mujeres que apoyaron financieramente al ministerio de Jesús y sus discípulos. Sabemos que Lidia, una mujer, pues, tenía un rol importante en formar y también liderar un grupo allá. Entonces, y hoy en día también, y si tuviéramos más tiempo, podríamos hablar sobre situaciones como en India, donde ahí la cultura es tanto que un hombre no se puede acercarse a una mujer que él no conoce, a una mujer no conocida, y iniciar una conversación. Va en contra de las reglas culturales de esta región. Entonces, la iglesia tiene que capacitar a mujeres para que mujeres puedan hablar a otras mujeres. Y hay muchos de ustedes, mujeres aquí, están compartiendo su fe. Entonces, eso es algo que también necesitamos mencionar al pensar en la historia de la misión cristiana. Pero también hay desafíos. Entonces, vamos a cerrar volviendo a este tema. ¿Qué desafíos enfrentas tú al plantar y liderar un grupo sembrador? ¿Y qué te dice la palabra de Dios sobre cómo enfrentar esos desafíos? ¿Cuáles son los desafíos que hasta ahora han enfrentado ustedes en plantar un grupo sembrador? Ante- Esta pregunta tiene que ver un poco con las barreras de que estamos hablando, las tradiciones, la burla, la falta de confianza. Sí, Viviana, adelante. Yo el desafío más grande que he tenido y que sigo teniendo es que reciben la palabra, pero quieren ver lo que es la iglesia física. Mm, No pueden llegar a entender que la iglesia la formamos nosotros. Entonces, pueden estudiar, pueden compartir una oración, pueden venir, pero cuando llega el momento ya de querer planificar algo más, pero no tenemos iglesia. ¿Cómo voy a invitar a alguien si no les muestro una iglesia? Ese es el problema. Están acostumbrados a que la iglesia es algo físico y la iglesia es la cocina o el comedor de mi casa, con ellas. Entonces, es otra vez remontar y volver a explicar que la iglesia la formamos nosotros, que somos pequeñas lucecitas que llevamos la palabra del Señor a cualquier lugar, a una casa, a un negocio, y que eso es invitar y atraer a la necesidad de la gente. Ese es el mayor obstáculo que tengo. Me dicen, ¿dónde está la iglesia? ¿Y cómo hacemos para compartir la Santa Cena? ¿Y a dónde está un pastor? Ese es el problema, que el obstáculo que yo tengo, pero los otros obstáculos se pueden sortear, pero ese es el mayor obstáculo que tengo. Gracias. Muchas gracias, Viviana. Y de acuerdo, tenemos el mismo desafío aquí en Quito. Siempre recibimos la pregunta, ay, ¿dónde queda su iglesia? Y sí, nos toca hablar después. La verdad es que la iglesia es las personas. Los creyentes forman la iglesia, el templo nuevo de Dios, hermanos y hermanas en la fe. Pero sí, eso es difícil porque eso nos lleva a, pues, la primera cosa de que hablamos esta noche, que un cristiano con fe puede reconocer que, sí, donde hay dos o tres, tenemos la iglesia.
Pero para alguien con una fe débil o para alguien que no es creyente, es más fácil ver lo externo y ver lo visible, lo concreto. Pues no hay templo, no hay edificio, no hay iglesia, no hay pastor, no hay... ¿cómo van a realizar la ceremonia si no tienen ni siquiera un espacio? Y eso es difícil a veces explicar. Gracias, Viviana. Polonia Lorena Ascaruns, adelante. Adelante, Lorena Ascaruns, veo su... Adelante, sí, muy Eh, bien. Profesor, también los desafíos que se tiene es que no conocen bien la Biblia y lo interpretan de diferente forma, ¿no? Ellos interpretan otras cosas, como alguna vez he visto en los Pentecostés, que ellos no creen en la Navidad, ¿no? Entonces ahí se ve el desafío que se tiene con esas personas que no creen en eso y otros que prefieren estar cómodos con su pecado antes que tú le hables, le estás hablando y no sabes qué vas a hacer porque ellos quieren estar cómodos con su pecado y no quieren saber de nada. Entonces, sí hay también, como estaba diciendo, los medios de gracia que es la Santa Cena y el bautismo. Lo que tenemos que hacer es que las personas lleguen a bautizarse, ¿no? La Santa Cena, sabemos que no podemos comulgar con todos, tienen que hacer un estudio en la iglesia Academia Cristo o en la iglesia que cada país tiene. Eso sería, profesor, gracias. Sí, muchas gracias. Y puede ser fácil desanimarnos cuando siempre tengo que defender nuestra doctrina, siempre tengo que decirles a mis amigos que está bien celebrar la Navidad, pero ahí tenemos oportunidades también. Muy bien, gracias. Y Sofía Valentina Ascaruns, adelante. Gracias, profesor. Yo qué desafío he tenido y bueno, creo que creo que ya se está dando. Y yo a un principio de cuando había comenzado Academia Cristo, sí, y inclusive saliendo había indicado que yo estaba rodeada de personas ateas, pero como dice, no tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe. Y, y hay un par de personas o un poco más que, que era para mí muy difícil enfocar. Y por más de que se enfocara, siempre iban a lo que ellos pensaban, ¿no? Sin embargo, a la fecha, ese es el desafío que he tenido, ¿no? A la fecha, ya una de las personas hasta ora el Padre Nuestro. Y esta persona, como ora ya en las noches, hace orar a un familiar muy cercano de línea directa y le dice, tenemos que orar, rezar el Padre Nuestro, orar el Padre Nuestro, le dice. Y un ateo medio que no cuadraría que esté rezando, ¿no? Pero ya me dice, cuando yo me veo, hemos orado al Padre Nuestro, hemos orado al Padre Nuestro. Sí. Y en algún momento que yo pasaba clases y estaba con esas personas, me saben poner sus caras, me saben, o sea, que me dio que ralear, ¿no? Pero yo sé seguir, sé escuchar la palabra ahí. Y ahora no me molestan siquiera, o sea, también escuchan conmigo, opinan y le digo, si quieres pongo altavoz y preguntas, le digo, porque hay algunas cosas que cuestionan también, ¿no? Entonces todavía no se animan, ¿no? No se anima por lo menos, pero hay el tema ese, ¿no? Que cuánto se ha avanzado o cuánto y se ha avanzado. Por eso yo creo que es importante orar, es muy importante orar, porque no es que nosotros hagamos las cosas, sino es que Dios nos permite y nos pone a las personas. Entonces, ese sería, profesor. Muchas gracias, gracias Lorena y espero que este curso sea una oportunidad para hablar más sobre los desafíos y también para hablar más sobre las promesas de Dios y una oportunidad para recordar que pues cuando Jesús dio la gran comisión, pues mandó a sus discípulos hasta los confines de la tierra y pidió que los discípulos hicieran
más discípulos de todas las naciones, pero también dijo, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Ustedes pues pueden ser un poco aislados de otros cristianos luteranos, pero no están solos. Jesús está ahí a su lado y por medio de los medios de gracia también Él los va a fortalecer. Vamos a cerrar ahora con una oración. La tarea voy a compartir con ustedes mañana, probablemente mañana en la tarde, máximo sábado en la mañana, porque todavía estamos creando este curso mientras estamos yendo juntos, caminando juntos en esta materia. Pero cualquier cosita, cualquier duda, mientras tanto quedo la orden y vamos a cerrar con una oración. Señor Jesús, te damos gracias por tu promesa de estar con nosotros siempre. Gracias por estar presente en tu palabra y en los sacramentos. Necesitamos tu ayuda porque hay tantos desafíos ante nosotros. Queremos compartir tu palabra, pero sabemos que también estamos en una batalla. Te damos gracias por la victoria que tenemos en ti. Te damos gracias por el vistazo hacia el cielo que tenemos en Apocalipsis. Sabemos que estamos en el equipo que gana, porque tú pues has ganado la victoria. Anímanos y danos consuelo en los momentos en que podemos ser desanimados. Eh, Abre puertas para que podamos compartir tu evangelio con otros. Y también pedimos tu bendición sobre este fin de semana y todas las actividades. Bendice a los que van a juntar sus grupos y bendice su prédica de tu palabra. Eso pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén, pastor. Muchas Amén. gracias, que todos tengan una Amén. excelente noche, un muy Amén. buen Buenas Buenas noches, noches, fin de Pastor Dios los semana. bendiga. Mateo. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Hasta Buenas Buenas lunes. noches, cuídense Estén bien, mucho. hasta el lunes. Bendiciones. Sí, hasta el Bendiciones. Chao, lunes. hermanos. Pastor, Ángel. bendiciones, Adiós. hermanos. Dios Hola. bendiga. Feliz noche, hermano. Muchas Feliz gracias. Fin de semana. que he visto. ¿Cómo está? Bendiciones. Pásense muy Que bien. Dios lo bendiga. Todo bien. Ya lo voy a Ya lo llamar, vamos ¿eh? a ver el Sí. próximo jueves, lo esperamos acá. Buenas noches, Cuídense. Pastor Bendiciones a Mateo. todos. Me da un gusto estar de nuevo en